Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la captura de Atahualpa. Vamos a ver cómo se realizó la conquista del Perú. Encuentro de Pizarro y Atahualpa. Niños, durante este tiempo había un inca quien gobernaba. Este inca fue el inca Atahualpa. ¿Ustedes se recuerdan que Pizarro, después de haber llegado a Piura, fue a Cajamarca? Sí, niños, Pizarro fue a Cajamarca porque se había enterado que el gobernador de este lugar estaba en Cajamarca. Me refiero a que Atahualpa estaba en Cajamarca. Entonces Pizarro decidió ir a su encuentro. Fue ahí cuando Atahualpa y Pizarro se conocieron. En un inicio, los españoles fueron bienvenidos a esta ciudad. Así que podemos decir que en un inicio Atahualpa los recibió con los brazos abiertos. Con el paso del tiempo, Atahualpa se dio cuenta que Pizarro tenía malas intenciones en su ciudad, por lo que Atahualpa decidió expulsar a Pizarro. Atahualpa le dijo a Pizarro que le devolviese todas las cosas que le había robado, que le devolviese el oro y la plata que le había robado. Pizarro se sintió muy molesto con las cosas que decía Atahualpa. Pizarro vino al Perú para quedarse, así que nadie lo iba a mover de ese lugar. Pizarro, descontento por las cosas que había pasado, él decidió buscar alianza con otros indígenas del Perú. Los indígenas peruanos se sentían cansados del gran abuso que hacía el inca Atahualpa. Estos indígenas no sabían qué hacer, si continuar siendo explotados o unirse a Pizarro. En eso hubo un hecho en el que se sorprendieron los indígenas. Los indígenas se sentían tan sorprendidos porque nunca habían visto a un animal como el caballo. En eso, Pizarro se dio cuenta que los indígenas lo veían medio raro al caballo. Pizarro era tan astuto que empezó a hacer saltar a su caballo. Los indígenas se sorprendieron y ellos creían que era un dios. Ellos consideraron que el caballo era su dios. Aprovechando esto, Francisco Pizarro convenció a los indígenas peruanos. Los convenció a enfrentarse con Atahualpa. Entonces, Francisco Pizarro, sus hombres y los indígenas fueron a enfrentarse con el inca Atahualpa. Al llegar Pizarro, estaba ahí el inca Atahualpa con sus hombres. El inca Atahualpa estaba tan sorprendido porque Pizarro se había aliado con los demás indígenas. Entonces Pizarro pensó, si yo he logrado convencer a los indígenas con mi caballo, entonces también puedo convencer a Atahualpa con mi caballo. Entonces Pizarro empezó con su caballo a saltar. Pizarro pensó que lo mismo que hizo con los demás indígenas iba a pasar con Atahualpa. Atahualpa no se sorprendió por las cosas que había hecho su caballo. ¿Por qué? Porque Atahualpa, él sí sabía de que Pizarro no era ningún dios y de que el caballo tampoco lo era. Entonces, como se dio cuenta de que Atahualpa no iba a caer en su juego, él y sus soldados se retiraron del lugar. Pizarro y sus hombres empezaban a planear una nueva forma como derrotar a Atahualpa. Ellos estaban planeando una trampa para Atahualpa. ¿Pero qué trampa hacemos? Busquemos una trampa para derrotar a Atahualpa, dijo Pizarro. Entonces, a Atahualpa le presentaron la Biblia. Uno de los sacerdotes que estaba dentro del grupo presentó la Biblia a Atahualpa. El sacerdote le dijo a Atahualpa, dentro de esta Biblia está Dios. Entonces Atahualpa, sin comprender, empezó a ver la Biblia y no veía ningún Dios. Sin entender nada, Atahualpa, muy furioso, rechazó la Biblia. Lo botó y le dijo que nunca más traiga cosas que a él no le servían.
Los españoles ahora sí tenían motivos para capturar a Atahualpa. Recuerden, niños, que una de sus principales misiones de los españoles era evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? Evangelizar era que los demás pueblos indígenas conozcan la Biblia y conozcan a Dios. Como vieron los españoles que Atahualpa había cometido un gran delito de rechazar esta misión, los españoles consiguieron un motivo para poder capturarlo. Así que los españoles capturaron a Atahualpa. Ahí fue donde empezó el enfrentamiento de los españoles y los indígenas. Sorpresa, no estaban solo luchando los indígenas contra los soldados españoles. Ahora luchaban entre indígenas. Fue así como lo capturaron a Atahualpa. Su ejército de Atahualpa fue derrotado. Caída del Imperio Incaico. Durante esta lucha, los españoles capturaron a Atahualpa. Niños, los españoles no podían matar a Atahualpa en esa lucha. ¿Por qué? Porque los españoles sabían que Atahualpa sabía dónde estaban todas las riquezas del Perú. Así que lo capturaron para poder sacar la información. Atahualpa, muy asustado por su captura, decidió conversar con los españoles. Entonces les ofreció un cuarto lleno de oro y 2 cuartos llenos de plata. Él les dijo: hasta donde llega a la altura de mi mano, les voy a dar un cuarto lleno de oro. Y hasta donde llega a la altura de mi mano, les voy a dar 2 cuartos llenos de plata. Pero eso sí, me tienen que liberar. Los españoles no le creían a Atahualpa. Querían comprobar si lo que había ofrecido era cierto. Entonces aceptaron lo que ofreció Atahualpa. Atahualpa, creyendo en las palabras de los españoles, mandó a traer a sus hombres oro y plata. Así que Atahualpa cumplió con su promesa. Atahualpa le dio a los españoles un cuarto lleno de oro y 2 cuartos llenos de plata. Incumplimiento de la promesa de Pizarro. Pizarro había prometido que si Atahualpa le daba un cuarto lleno de oro y 2 cuartos llenos de plata, lo liberaría, pero no fue así. Pizarro, ya teniendo de lo que él quería, decidió matar a Atahualpa. Entonces Atahualpa fue asesinado. Los españoles mataron a Atahualpa. Ya muerto Atahualpa, los españoles conquistaron el Perú. ¿Qué aportes culturales trajeron los españoles al Perú? Los aportes que trajeron fueron el caballo. Niños, los indígenas no conocían al caballo. El caballo era un medio de transporte terrestre de aquellos tiempos. Entonces los españoles trajeron al caballo. Los españoles también trajeron la rueda. Con la rueda ellos podían transportar sus materiales. Con la rueda ellos podían transportar alimentos, podían transportar a diferentes lugares. Ellos trajeron también la brújula. Los españoles hicieron mucho uso de la brújula, ya que gracias a esta brújula ellos pudieron llegar al Perú. Muy bien, niños, espero que les haya gustado la clase de hoy. Ahora yo me voy a despedir deseándoles de que se cuiden mucho. Nos vemos en la siguiente clase.